Nueva York se hundía de nuevo en la noche cuando John Wick abandonó el Continental. La lluvia caía a cántaros, reflejándose en las luces de neón, y la ciudad parecía aún más extraña y peligrosa. Él creía haberlo visto todo. Gente dispuesta a matar por una moneda. Ejércitos de mercenarios lanzándose a la muerte sin dudar. Sangre, traiciones, su vida en un hilo docenas de veces. Pero lo que le esperaba ahora iba más allá de lo humano. Lo llamaron a una sala privada del hotel donde el gerente, con el ceño fruncido, le entregó un delgado expediente. Dentro, fotos de cuerpos destrozados. No había rastros de armas ni balas, solo carne y huesos. «No es humano», dijo el gerente escuetamente. «La orden ha sido confirmada por el Consejo. El objetivo debe ser eliminado. ¿Conoces las reglas, John?» Wick hojeó las páginas. La silueta en las grabaciones granuladas de las cámaras parecía una sombra que corría más rápido que una bala, y sus ojos ardían en rojo. Leyendas sobre la bestia, sobre un cazador de las profundidades que mata no por dinero, sino por sangre. John no lo habría creído si no hubiera visto con sus propios ojos los cuerpos, aún humeantes en las fotografías. Aceptó. No por dinero, sino para asegurarse una vez más. No hay nada que él no pueda matar. El primer encuentro tuvo lugar en los muelles. La luna colgaba sobre el mar, plateada, malévola. John sintió que no estaba solo. Pasos resonaban en el vacío, pero luego el silencio fue roto por un rugido. De la oscuridad emergió él, una silueta enorme, el pelaje mojado por la lluvia, los colmillos brillando a la luz de los faroles. «Hueles a muerte, humano», rugió la bestia, y su voz sonaba más a un susurro del viento a través de paredes podridas. John no respondió. Levantó la pistola, los ojos fríos como el acero. El primer disparo impactó directamente en el pecho del monstruo, luego el segundo, el tercero, rítmicamente, precisamente, hasta que el cargador quedó vacío. Pero la bestia solo retrocedió y aulló. La sangre silbó en el asfalto, pero las heridas se cerraron al instante. El hombre lobo se lanzó. John se hizo a un lado, lanzó un cuchillo, sacó una segunda arma. Todo estaba pulido, cada movimiento, la experiencia de cientos de batallas, pero ahora comprendió. Las reglas habituales no funcionaban. La lucha se convirtió en una danza sangrienta. Las garras cortaban el aire, desgarraban el metal de los contenedores, y cada golpe de la bestia era como un martillo. John, deslizándose sobre el asfalto mojado, disparaba, golpeaba, cortaba. En un momento el hombre lobo lo acorraló contra la pared. Las garras se clavaron en el hormigón a 1 milímetro de su cabeza. John le clavó el cuchillo directamente en el cuello al monstruo, y la bestia aulló tan fuerte que todo el muelle tembló. Pero ni siquiera eso lo detuvo, y entonces John comprendió. Necesitaba buscar una debilidad, no la de la bestia, sino la de quien estaba detrás de ella. Alguien le había dado a este monstruo el derecho a cazar en la ciudad. Alguien había roto el equilibrio, y la caza se convertía en una guerra. Gotas de sangre corrían por su mejilla mientras levantaba de nuevo el arma. La noche esperaba, y la noche prometía ser larga. El hombre lobo desapareció en la noche, dejando a John ensangrentado entre los contenedores en llamas. Comprendió. Esto era solo el principio. Al día siguiente, el Continental estaba lleno de rumores. Varios asesinos habían desaparecido sin dejar rastro. Quienes intentaron tomar el encargo paralelamente nunca regresaron. En el archivo del hotel, John encontró una carpeta antigua con un emblema. Un círculo en el que estaban grabados colmillos de lobo. El símbolo de un clan del que se susurraba hacía cientos de años. «Te has metido en la guerra equivocada, John»,
le dijo el viejo armero entregándole nuevo equipo. «Esas criaturas no juegan con nuestras reglas, pero si ya lo has decidido, sabe, la plata es el único idioma que entienden». John asintió. Su nuevo arsenal brillaba en la oscuridad. Balas personalizadas con núcleo de plata, cuchillos de una aleación especial, un largo Mossberg con perdigones de plata. Pero la noche trajo nuevas pesadillas. En el metro, en la estación de Canal Street, escuchó gritos. La gente corría cuando la bestia irrumpió en un vagón de tren. Las garras desgarraban la carne, la sangre empapaba los asientos. John entró en ese infierno sin dudar. La escopeta retumbó, la plata penetró en la carne del monstruo. Se desató una carnicería en el espacio confinado, destellos de disparos, el chirrido del metal, los gritos de las víctimas. Finalmente John acorraló al monstruo en un túnel sin salida, pero el hombre lobo no cayó. Desapareció en la oscuridad, dejando solo la marca de sus garras en la piedra. Cada noche se volvía peor. John comenzó a ver al hombre lobo incluso en los reflejos. En el espejo del hotel, en los charcos de las calles, parecía que la bestia jugaba con él, probando sus límites. Mientras tanto, él llegó al clan, una sociedad oculta que existía paralelamente al Continental. Sus ancestros gobernaban Nueva York mucho antes de que se construyera el primer rascacielos. Se hacían llamar el Pacto de Sangre, y creían que los lobos eran los cazadores supremos. El hombre lobo que John perseguía era su alfa. Con cada día la cacería se volvía más personal. La bestia sabía dónde encontrar a John. Entró en su apartamento dejando rastros de sangre en el suelo y el perro del vecino crucificado en el pasillo. Esto no era solo una cacería, era un desafío. Y John lo aceptó. Nueva York zumbaba, pero la ilusión de neón ocultaba el horror. Bajo tierra, en las oscuras catacumbas de las antiguas estaciones de metro, donde hacía tiempo que no pasaban trenes, John caminaba con cautela, sintiendo el olor a podredumbre y sangre. Las balas de plata tintineaban en el cargador, la escopeta colgaba de su espalda, el cuchillo en la mano. Sabía que la bestia estaba cerca. Los primeros golpes llegaron de repente. Sombras se movieron en la oscuridad, y no una sola, sino una manada entera. John alcanzó a disparar. La plata desgarró el pecho de una de las criaturas y un rugido llenó el túnel. Las demás se lanzaron simultáneamente. La escopeta tronó de nuevo. Un segundo cuerpo cayó en la sangre. John rodó, clavó el cuchillo en la boca de un tercero. Pero las garras le desgarraron el hombro. Un dolor ardiente le quemó el cuerpo. Sisió, pero no retrocedió. La manada lo acorraló más profundo, donde las catacumbas se hundían bajo tierra. Wick sintió cómo la bestia alfa jugaba con él, obligándolo a gastar fuerzas. Luchaba metódica, fríamente, como una máquina. Pero cada enfrentamiento dejaba nuevas heridas, y aún así, él siguió adelante. Cuando salió a la superficie, el cielo de Nueva York estaba rasgado por relámpagos. La lluvia azotaba los tejados de los rascacielos, y allí, al borde, entre el resplandor de neón de la ciudad, lo esperaba su principal enemigo. El alfa se erguía a su altura, más grande que un hombre, las garras brillando en la tormenta, los ojos ardiendo con una luz sangrienta. «Has matado a los míos», rugió, y el viento pareció temblar con su voz. «Pero tú eres solo un humano». John levantó el arma, su rostro impasible. Un disparo, y la bala silbó en la noche. El alfa se lanzó y la lucha comenzó. En el tejado de un rascacielos, entre el estruendo del trueno, se encontraron en una danza mortal. John disparaba, esquivaba, golpeaba con la culata, pero la bestia era más rápida. Las garras cortaban el aire. El hormigón se desmoronaba bajo sus golpes.
En un momento el hombre lobo estampó a Wick contra la pared. El hormigón se agrietó. Jon le clavó el cuchillo en el costado. La plata siseó en la sangre, pero la bestia aulló y lo arrojó como un muñeco de trapo. Las fuerzas eran desiguales. Jon comprendía, solo no podía con el alfa. Entonces hizo algo que no esperaban. Retrocedió. Deslizándose sobre el metal mojado, saltó hacia abajo, desapareciendo en la oscuridad de la ciudad. La bestia aulló. Su rugido resonó por los tejados, pero Jon ya planeaba su siguiente movimiento. En las catacumbas encontró lo que ocultaban las leyendas: un antiguo templo del pacto de sangre. Las paredes de piedra estaban cubiertas de runas y en el centro había un altar empapado en sangre ancestral. En las losas vio nombres, apellidos de antiguos clanes que habían controlado la ciudad durante siglos, y entre ellos un sello que ya había visto en el expediente. Los hombres lobo no eran solitarios. El alfa era solo una parte de algo mucho más grande. Detrás de él había toda una red que se extendía a través de los siglos. Pero John Wick nunca se apartaba de las reglas. El objetivo está fijado. El objetivo debe ser eliminado. Cargó un nuevo cargador de balas de plata y se adentró en el templo, donde se escuchó un estruendo. La bestia venía de nuevo hacia él. Esta vez no solo. En las catacumbas olía a humedad y muerte. Las paredes de piedra cubiertas de musgo y símbolos sangrientos temblaban con el estruendo de los pasos. Jon estaba en el centro de la antigua sala, donde hace cientos de años se hacían sacrificios. A su alrededor brillaban ojos rojos, decenas de pares de ojos. La manada lo rodeaba. El primer golpe vino de la izquierda. Jon disparó al instante. Una bala de plata le perforó el cráneo y la criatura se desplomó. El segundo ataque desde arriba. Él rodó, levantó la escopeta y destrozó el pecho de otro hombre lobo. Sangre y jirones de pelo salpicaron las paredes. Los gritos ahogaron el eco. Pero la manada no se detuvo. Saltaban de las columnas, irrumpían a través del humo de las antorchas. Las garras cortaban el aire. Jon se movía como solo él sabía, preciso, frío, como si cada paso hubiera sido ensayado de antemano. La pistola cambiaba a la escopeta al cuchillo. Cada ataque enemigo se convertía en una oportunidad para matar. Golpeaba, cortaba, disparaba. La plata quemaba su carne, los gritos rompían el silencio. Pero eran demasiados. Una bestia lo derribó. Las garras le arañaron el pecho, rasgando su camisa. Jon, jadeando de dolor, le clavó el cuchillo justo debajo de la mandíbula y lo giró bruscamente. La sangre le salpicó la cara. Desechó el cuerpo y se puso de pie. La manada lo rodeó de nuevo. Los gruñidos se fusionaron en un solo coro. Jon comprendió. No podía durar mucho así. Las balas se acababan. Las fuerzas se desvanecían. Entonces dio un paso atrás y su hombro tocó el altar. En la piedra los antiguos símbolos se encendieron. Los hombres lobos se detuvieron un instante. Aullaron como si reconocieran esa luz. El alfa salió de la sombra, enorme, el doble de alto que los demás, y habló. «Has profanado un lugar sagrado. ¿Querías cazar? La tendrás, humano». Y la manada se lanzó de nuevo. Jon sacó el último cargador. La plata chasqueó en la recámara. Disparó hasta que el cañón se puso al rojo vivo. Las criaturas caían, pero nuevas salían de la oscuridad. Sus garras desgarraban la ropa. Los dientes rechinaban cerca de su garganta. Jon estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, pero sus ojos permanecían fríos. Se movía, incluso cuando parecía que su cuerpo estaba a punto de rendirse. Al final, la sala se convirtió en una picadora de carne. Gritos, disparos, aullidos. El suelo estaba cubierto de sangre. El humo se alzaba en una columna.
John, tambaleándose, hundió la hoja de plata en el último que se le lanzó. La bestia aulló y se desplomó. Silencio. Solo gotas de sangre caían sobre la piedra. John, respirando con dificultad, levantó la cabeza. El alfa estaba al final de la sala, intacto. Solo rastros de plata brillaban en su pelaje. Lo había visto todo, y ahora se dirigía hacia él. «Ellos eran solo una sombra de mi fuerza», rugió. «Ahora, humano, morirás como mueren todos los que van contra la naturaleza». John levantó la pistola. Sus manos temblaban, pero su mirada seguía siendo la misma. Helada, inflexible. Estaba listo, y la noche se derrumbó en su lucha. El alfa no atacó de inmediato. Sus ojos ardían, pero en ellos no había locura, solo una razón fría y ancestral. Miraba a John como un depredador mira a una presa herida, pero sin apresurarse a despedazarla. «¿Crees, humano, que puedes detenernos?». Su voz retumbó como un eco desde lo más profundo de las catacumbas. «Pero nosotros estábamos aquí mucho antes que tu especie. Somos las raíces de esta ciudad. Somos la oscuridad bajo vuestros neones». Y con estas palabras, el alfa retrocedió a la sombra. Sus pasos se disolvieron, dejando a John solo entre los cuerpos destrozados. El silencio era más aterrador que cualquier aullido. John sabía. Esto aún no había terminado. Era un juego. La bestia lo estaba poniendo a prueba, como en su momento los humanos se ponían a prueba en duelos. Solo que ahora las apuestas eran más altas. Salió de las catacumbas al amanecer, exhausto, pero vivo. Las calles de Nueva York lo recibieron con indiferencia. La gente iba a trabajar, los taxis pitaban, los comerciantes abrían sus tiendas. Nadie sabía que el infierno se había desatado bajo sus pies. En el Continental lo esperaban. El gerente examinó en silencio al ensangrentado Wick. Notó el traje rasgado y el olor a azufre que lo seguía. «Así que las leyendas son ciertas», dijo en voz baja. «Al consejo no le gustará esto. Si el mundo se entera de que más allá de nuestras reglas hay alguien más fuerte». John no respondió. Solo se sirvió un whisky, se sentó junto a la ventana y miró la ciudad. Su mente estaba fría, pero en su interior bullía un pensamiento. Esto no es solo una bestia, es todo un sistema. Y si el alfa tiene razón, Nueva York se asienta sobre una sangre mucho más antigua que el mundo criminal. Esa misma noche volvió a salir a la ciudad. Ahora la casa era diferente. No buscaba a la bestia, sino a quienes la ocultaban. Según los rumores, uno de los clanes antiguos en Chinatown todavía adoraba un antiguo símbolo de lobo. John se dirigió allí. Las calles estrechas estaban llenas de sombras. Los farolillos rojos temblaban. El viento silbaba en los arcos. John entró en una antigua casa de té, donde detrás del mostrador estaba sentado un anciano chino con ojos llenos de miedo. Inmediatamente reconoció a Wick. «Has llegado demasiado tarde, asesino», susurró. «Ya han despertado». Un rugido resonó desde el sótano. Las tablas temblaron, y de allí salieron nuevas criaturas, más pequeñas que el alfa, pero igualmente horribles, con garras que dejaban marcas en la piedra. La tienda se convirtió en una carnicería. John luchó entre mesas de té y escaparates rotos, la sangre salpicando los farolillos rojos. Salió a la calle, pero la manada lo persiguió por los tejados de Chinatown. Saltos sobre tejas, disparos, la plata desgarrando la carne, aullidos rasgando la oscuridad. John comprendía, lo estaban poniendo a prueba. Querían que llegara al límite. En el tejado, entre chimeneas humeantes, finalmente se detuvo. Bajo sus pies brillaban cristales rotos. En sus manos solo quedaba una pistola con las últimas balas. Y de repente, al otro lado del tejado, apareció una silueta. El alfa. Pero ahora no estaba solo.
Detrás de él había otros dos lobos tan fuertes como él. «Has sobrevivido más de lo que pensaba», dijo el alfa. «Pero la noche apenas comienza». Y los tres saltaron hacia adelante. El cielo se partió con el trueno y 3 sombras se abalanzaron sobre John. La primera lo agarró del brazo intentando arrebatarle el arma. La segunda saltó de lado. Sus garras brillaron. La tercera le cortó el camino de retirada. No era un ataque, era una ejecución. John disparó a quemarropa a la cabeza de la primera criatura. La plata le quemó el cráneo, pero el monstruo solo retrocedió. En el mismo instante, las garras de la segunda le rasgaron el costado. La sangre empapó su traje. John, resbalando por el tejado mojado, arrojó la pistola vacía y agarró el cuchillo. La hoja se clavó en la boca de la segunda, que aulló y se desplomó, pero la tercera derribó a Wick. Rodaron por la pendiente, rompiendo tejas, hasta que cayeron al vacío, directamente en la cavernosa y negra boca de una alcantarilla. La ciudad los engulló. Cayeron en la alcantarilla. El agua sucia salpicó, el estruendo resonó por los túneles. Estaba oscuro, el aire impregnado de putrefacción y óxido. Los lobos gruñían, sus ojos brillaban como 2 brasas. John se levantó, la sangre le corría por la cara, pero su mirada seguía siendo gélida. Atacaron de nuevo. John agarró una barra de refuerzo oxidada, se la clavó en el cuello a uno. Otro saltó desde arriba, pero Wick se hizo a un lado y la criatura se estrelló contra el hormigón. Un disparo. El último cartucho y la plata destrozó la mandíbula del segundo. El agua se tiñó de un rojo carmesí. Pero el alfa no se movió. Observaba. Sus ojos brillaban rojos en la oscuridad del túnel. «Eres terco, humano. Matas porque no sabes hacerlo de otra manera. Pero veo cómo tu sangre fluye. Pronto serás nuestro». John apretó los dientes. Sabía que sus fuerzas se agotaban, pero ceder significaba morir. Se lanzó de lado, abrió una puerta oxidada y se encontró en un antiguo pasaje subterráneo. El túnel subía, y unos minutos después John salió a una mansión semiderruida en las afueras de la ciudad. Los vitrales rotos, las paredes cubiertas de musgo y telarañas. La casa respiraba maldad. Y era precisamente aquí donde todo debía terminar. John entró. El suelo crujía bajo sus pies. El viento arrastraba susurros del pasado por los pasillos. En las paredes, los mismos símbolos de clan que había visto en las catacumbas. Era su guarida, su templo. Y el alfa lo había traído aquí a propósito. De la sombra emergieron siluetas. Decenas de ojos brillaron en la oscuridad del salón. Los lobos lo rodearon de nuevo. Pero ahora no se lanzaron. Esperaban una orden. El alfa avanzó. Su figura llenó todo el espacio. Levantó una mano con garras y toda la manada aulló al unísono. «Esta es tu última noche, John Wick». Su voz retumbó como un trueno. «Pero antes de que mueras verás la verdad. No somos criaturas, somos un legado. Los humanos crearon sus leyes y nosotros nuestra naturaleza. ¿Creías que en tu mundo había orden? Number, solo hay caza». John no respondió. Simplemente insertó un nuevo cargador. Las balas de plata hicieron clic en el cargador. «Entonces, que empiece la caza», dijo fríamente. Y la manada se movió. La mansión cobró vida, como si ella misma esperara este momento. Las sombras se agitaron, el suelo crujió bajo las garras, las paredes temblaron con los aullidos. John dio un paso adelante, y en ese mismo instante la primera ola se abalanzó sobre él. Las garras brillaron. John interceptó el brazo de la criatura y, girando bruscamente, le clavó el cuchillo de plata directamente en el corazón. La bestia aulló y se desplomó. Inmediatamente una segunda criatura saltó desde el balcón, pero John alcanzó a disparar. La bala destrozó la mandíbula
y la carcasa cayó con un estruendo sobre el suelo de mármol. El salón de los vitrales se iluminó con destellos. La plata silbaba en el aire, arrancando trozos de carne a los hombres lobo. John se movía con frialdad, con precisión, como si él mismo se hubiera convertido en un fantasma entre esos monstruos. Cada movimiento, pulido, cada muerte, mecánicamente precisa. Pero la manada presionaba con su número. Nuevas criaturas salían de los pasillos. John, retrocediendo, irrumpió en la escalera. Las tablas se doblaban bajo sus pies, disparaba hacia abajo. La plata se clavaba en la oscuridad. Uno tras otro caían, pero cada vez venían nuevos. En el rellano de la escalera, una bestia lo agarró por el cuello y lo estrelló contra la pared. John se asfixiaba, pero soltando el arma, sacó un lápiz del bolsillo interior. Un movimiento corto, y la punta se clavó en el ojo de la criatura. El rugido ahogó el crujido de las tablas, y John, empujando el cuerpo, se levantó de nuevo. Los pasillos de la mansión se convirtieron en un laberinto de caza. Las puertas se cerraban de golpe, las ventanas se rompían, las garras arañaban las paredes. John corría por los salones, disparaba, lanzaba cuchillos, destrozaba a los enemigos con la culata. Su traje estaba empapado en sangre, pero su mirada seguía siendo fría, como si todo lo que sucedía fuera solo un contrato más. Finalmente irrumpió en el salón principal. Enormes vitrales representaban escenas de caza. Antiguos clanes con máscaras de lobo destrozaban a personas. La luz de la luna se filtraba por las grietas del cristal, iluminando el espacio con un brillo plateado. Las criaturas lo rodearon de nuevo, aullaron, y el sonido atravesó las paredes. John levantó la escopeta, hizo clic en el cerrojo y avanzó. Cada apretón del gatillo desgarraba la noche. Los cuerpos caían a los lados, la sangre cubría el suelo, pero la manada no retrocedía. Al final de la sala, en un trono de piedra negra, se sentaba el alfa. Observaba la masacre, sus ojos ardían y una sonrisa jugaba en sus labios. «Matas a mis hijos, humano», dijo cuando el silencio finalmente se hizo. «Y aún así vives. Significa que te has ganado el honor de morir a mis manos». John, respirando con dificultad, arrojó la escopeta vacía. Sus manos estaban cubiertas de sangre, su cuerpo cortado por las garras, pero se mantenía en pie. «Inténtalo», respondió. El alfa se levantó, su sombra cubrió la mitad del salón. Las garras brillaron, un gruñido sacudió las paredes. Los restos de los vitrales se hicieron añicos cuando avanzó. Y John comprendió. El clímax estaba cerca, pero aún no. Primero tenía que soportar la última prueba, la batalla con la encarnación misma de la oscuridad. La sala tembló con el primer rugido del alfa. John apenas logró esquivar cuando las enormes garras destrozaron una columna de piedra, como si estuviera hecha de papel. Los fragmentos volaron, la araña se desprendió del techo y se estrelló, iluminando el espacio con un haz de chispas. John rodó, sacó una nueva pistola, disparó 3 veces. Las balas se clavaron en el hombro, el pecho, el muslo del monstruo. La plata silbó, el humo salió de las heridas, pero el alfa solo rugió más fuerte. Se lanzó hacia adelante y John se hizo a un lado, corriendo entre los fragmentos ardientes de los vitrales. Una enorme pata golpeó el suelo, las tablas volaron. Una tabla del suelo se derrumbó. John saltó al pasillo y la caza comenzó. La mansión se convertía en una trampa. Las garras de la bestia desgarraban las paredes, el estruendo de los pasos sacudía el edificio. John corría por los estrechos pasillos, disparo tras disparo. La plata rasgaba la oscuridad, pero el alfa no caía. Rompía puertas, destrozaba vigas, su rugido retumbaba como un trueno. En la escalera, la bestia golpeó de nuevo y la barandilla se hizo añicos.
John cayó junto con las tablas ruidosas. Aterrizó en el comedor entre muebles rotos y una vieja chimenea. Las llamas de las antorchas se propagaron a las cortinas y el fuego comenzó a devorar las paredes. El Alfa saltó detrás, aterrizando con tal fuerza que el suelo tembló. John disparó a quemarropa, directamente a la mandíbula, pero la bestia lo agarró y lo arrojó por toda la sala. Wick se estrelló contra la pared. Sus costillas dolían. Se levantó jadeando, pero sus manos no temblaron. «Eres tenaz», rugió el Alfa dando vueltas, sus ojos brillando en los reflejos del fuego. «He matado a cientos, pero nadie ha aguantado tanto tiempo. Quizás seas nuestro, quizás tu alma ya está deseando salir». John recargó la pistola. No hubo respuesta, solo el silencio y la frialdad en su mirada. El fuego ardía, las pinturas se encendían, las vigas crujían, el techo se desmoronaba. La casa se convertía en un infierno ardiente y era aquí donde se decidiría el resultado. El Alfa se lanzó hacia adelante. John se hizo a un lado, golpeó con el cuchillo, disparó. Se movían como dos bestias, cada golpe resonaba por toda la mansión. Las garras silbaban cerca de su garganta, las balas quemaban la carne, pero nadie se rendía. La pelea los llevó a la biblioteca. Los libros caían, los estantes se derrumbaban, las páginas ardían, convirtiéndose en cenizas. John lanzó una daga de plata que se clavó en el hombro de la bestia, pero el Alfa simplemente la arrancó y la arrojó de vuelta. El cuchillo le cortó la mejilla a Wick, la sangre le corrió por la cara. Se detuvieron un momento, ambos heridos, ambos respirando con dificultad. Entre ellos, el salón en llamas, humo y chispas, y quedó claro, solo habría una ronda más. El fuego devoraba la biblioteca, las vigas del techo crujían, el humo subía hacia el cielo. John y el Alfa estaban uno frente al otro, ambos cubiertos de sangre. En los ojos de la bestia ardía una furia primitiva. En los ojos de Wick, una fría determinación. El Alfa se movió primero. Su salto desgarró el aire. Las garras rompían el espacio. John se hizo a un lado, rodó, disparó. Una bala de plata atravesó el costado del monstruo, pero este golpeó con la pata y la pistola salió volando de sus manos, rebotando en el fuego. Se enfrentaron cuerpo a cuerpo. Puños contra garras, fuerza contra velocidad. John golpeaba con precisión, en la garganta, en las articulaciones, en los ojos. El Alfa respondía con una fuerza bestial. Cada uno de sus ataques podía romper huesos. John recibió un golpe en el pecho y salió volando contra una estantería. Los libros se desplomaron, pero él agarró un trozo de barra de metal que había caído y se lo clavó en la pierna al monstruo. Un aullido desgarró la sala. El Alfa se desplomó sobre una rodilla, pero inmediatamente se levantó, lanzándose de nuevo. Sus garras le rasgaron el pecho a John. La sangre caliente brotó empapando su traje. Wick apretó los dientes. Sus ojos permanecieron gélidos. Sacó un cuchillo de plata y golpeó bajo las costillas. La bestia rugió, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. John se asfixiaba, pero su mano encontró una segunda hoja. Un golpe rápido, directo al ojo. El Alfa aulló tan fuerte que las paredes temblaron. Arrojó a John al suelo, se llevó las manos a la cara, la sangre le cubrió el hocico. La casa se derrumbaba. Las llamas devoraban las vigas, las chispas caían desde arriba. John, tambaleándose, se levantó. Sus manos temblaban de cansancio, pero sostenía el cuchillo. El Alfa volvió a abalanzarse sobre él, ciego de un ojo pero aún furioso. Su lucha continuó en medio del fuego. John golpeaba con precisión, sin movimientos innecesarios, cada golpe mortal. El Alfa destrozaba muebles, paredes, como un demonio enfurecido. Al final se encontraron junto a la chimenea.
Las llamas rugían a sus espaldas. John agarró la cadena oxidada que colgaba sobre el hogar, la enrolló alrededor del cuello del monstruo y tiró con todas sus fuerzas. El alfa gruñó, sus garras cortaron el hombro de John, pero éste aguantó. La fuerza de la bestia rompía la cadena, pero Wick, apretando los dientes, clavó la hoja de plata directamente en el corazón. El aullido del alfa fue el último. Se desplomó de rodillas, el humo salía de su boca, sus garras se cerraron y se abrieron. John lo miró directamente a los ojos. «La caza ha terminado», dijo fríamente y sacó el cuchillo. El cuerpo de la bestia cayó al fuego. Las llamas lo lamieron y la mansión se estremeció cuando el alfa se convirtió en cenizas. John, ensangrentado, apenas se sostenía en pie. Levantó la pistola, encontró la última bala y se la metió en el bolsillo. Humo de cigarro, olor a madera quemada, un aullido que aún resonaba en sus oídos. Salió de la casa en llamas cuando el techo se derrumbó a sus espaldas. La calle lo recibió con silencio. El humo se elevaba sobre la ciudad. La luna brillaba a través de las nubes. Pero a lo lejos, en la oscuridad, se escuchó otro aullido, profundo, prolongado, y esta vez varias voces a la vez. John levantó la cabeza, su rostro permanecía impasible. Sabía que la caza apenas comenzaba. El fuego devoraba las ruinas de la mansión y John, cubierto de sangre y ceniza, se alejaba como una sombra. Sus pasos resonaban por la calle vacía, pero el mundo ya sentía que algo había cambiado. En ese momento, en una sala secreta del Continental, se reunieron personas que los mercenarios comunes nunca habían visto. En la mesa se sentaban los ancianos del consejo. Sus rostros estaban ocultos por máscaras y solo sus voces resonaban en las paredes de mármol. «Hizo lo que no debía», dijo uno. «Mató al alfa». «No entiendes», respondió otro con voz anciana y ronca. «Al matarlo rompió el equilibrio. Ahora las manadas saldrán de las sombras, y nuestro mundo ya no podrá esconderse tras las reglas». Un dossier fue colocado sobre la mesa. Una fotografía de John Wick toda arañada, manchada de sangre. Se ha convertido en un catalizador. Ahora la casa no será solo para él, sino para todos nosotros. Mientras tanto, John estaba sentado en el tejado de un edificio semiderruido en Brooklyn. En sus manos tenía esa última bala de plata. La giraba entre sus dedos mirando la luna. Su rostro era de piedra, pero en sus ojos brillaba un fuego frío. Abajo la ciudad vivía su vida. La gente no sabía que detrás de cada esquina podían esperar bestias, que el neón escondía sangre, que la noche ya no era solo noche. Y de repente, desde lejos, llegó un aullido. Uno, luego un segundo, luego decenas. Llegaron en una ola llenando las calles, resonando en los rascacielos. Nueva York aulló. John se levantó, metió la bala en el cargador e hizo clic en el cerrojo. Su silueta contra la luna era tan fría e inmutable como siempre. Él sabía, se avecinaba una guerra, pero estaba preparado.